Soy Manuel Martínez Torán, profesor del Departamento de Dibujo, imparto docencia en diseño industrial y estamos trabajando sobre unos objetos de aprendizaje para mostrar la importancia del dibujo en el diseño industrial. Este objeto de aprendizaje número 14 va a hablar de lo que es el dibujo de concepto y de presentación, dos aspectos muy importantes de lo que es el dibujo dentro del diseño. Hablaremos de lo que es el propio dibujo de concepto, del propio dibujo de presentación y trabajaremos sobre las claves fundamentales en cuanto a lo que es la representación de materiales y lo que describe muchas veces los volúmenes, como son los matices de iluminación. Finalmente cerraremos este objeto de aprendizaje con unas conclusiones. Los objetivos que tiene este objeto de aprendizaje es que el alumno comprenda la importancia de traducir el pensamiento a través del dibujo. O sea, es muy importante que el alumno construya sus ideas y que vea cómo se pueden reflejar y materializar desde el inicio. Analizar una idea a partir de los diferentes lenguajes del dibujo, porque de alguna forma va a estar unido a todo ese proceso de diseño, a las diferentes etapas por las que pasa un proyecto, y canalizar todos los conocimientos y experiencia adquirida a través de lo que es la herramienta del dibujo, aplicándolos a ejercicios originales de diseño. En cuanto a lo que es el dibujo de concepto, aquí tenemos una primera aproximación de lo que sería, digamos, un boceto rápido con una descripción básica de una idea. La primera etapa es el boceto. Puede definirse teóricamente como una colección de vistas suficientes para sugerir un diseño a un observador informado, es decir, alguien que de alguna forma conozca o pueda interpretar fácilmente las primeras ideas que el diseñador desarrolla. Lo más probable es que se realice con herramientas sencillas, es decir, con lápices o con rotuladores que están al alcance enseguida y con los que el diseñador pueda explorar rápidamente posibilidades. Aquí tenemos un trabajo realizado por un diseñador donde se está empezando a producir una reflexión sobre aspectos tan curiosos como puede ser la generación de una superficie curva a través del desarrollo de un molde o de la obtención a partir de un mismo desmoldeo de una pieza completa en plástico. Es decir, los dibujos ya nos empiezan a mostrar la mente del diseñador, ya nos empiezan a mostrar qué es lo que quiere generar, es decir, cómo esa idea se empieza a construir. Ese proceso de conceptualización es el que de alguna forma nos habla de lo que es el dibujo de concepto. El dibujo agota unas ideas y crea otras. En definitiva, podemos crear una serie de alternativas y eliminar por cuestiones de análisis, por cuestiones analíticas, por una serie de juicios críticos y derivar hacia un determinado camino. Los dibujos de bocetos actúan como una especie de memoria externa adicional con la que podemos congelar y podemos generar y guardar ideas. Con lo cual, muchas veces el diseñador suele trabajar con su bloque especial, que muchas veces hay veces que se construye él, donde permanecen no solamente comentarios, donde no solamente aparecen direcciones o datos escritos, sino mayoritariamente dibujos donde se están produciendo distintas reflexiones. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es el trabajo del desarrollo de esta especie de llavero linterna, donde se puede estar viendo pues toda una serie de matices que han sido reflejadas por el diseñador a la hora de ir evaluando cuestiones que van desde los aspectos formales, las conexiones o los elementos que permiten la unión del cuerpo con la anilla, etc. Un boceto de concepto analítico puede realizarse en cualquier tipo de soporte. No hace falta que sea en un tipo de papel especial. Y puede ser realizado con cualquier instrumento de dibujo donde el diseñador o el proyectista se sienta más a gusto. Son descripciones realmente incompletas del objeto que se va a diseñar. El resto de la información está todavía por llegar. El dibujo de presentación. Evidentemente, cuando ya el diseñador empieza, digamos, a proyectar a partir de esos dibujos de concepto, empieza a ir concretando aspectos que ya van más allá de lo que es simplemente la idea. Estamos hablando de cuestiones técnicas, estamos hablando de cuestiones tecnológicas, estamos hablando de las posibilidades de que una superficie o unas cuestiones de ensamblaje o de combinación de elementos se puedan desarrollar, de la aportación tecnológica que vaya a incorporar, por ejemplo, en este caso, esta interface que de alguna forma pues, relaciona lo que es el hard con la tecnología que puede ir dentro, e incluso poder reflexionar sobre los aspectos que están relacionados con la usabilidad o las funciones que va a tener ese objeto en la vida real. Se encuentra evidentemente este dibujo entre el dibujo de concepto y lo que denominamos presentaciones fotorrealísticas.
Tras la etapa conceptual, el diseñador realmente se convierte en un diseñador de equipo. Significa que el diseñador ya no solamente tiene que analizar cuestiones particulares, sus propios juicios, sino que también tiene que darlos a conocer a los demás. Necesidad de comunicar a otros profesionales, que normalmente es su propio departamento, su propio despacho, o incluso otros profesionales de otras disciplinas dentro y fuera de la empresa, y nos puede dar una idea del aspecto definitivo del producto. Es decir, ya podemos tener unos elementos de juicio que pueden ser valorados incluso por clientes. Un aspecto importante de la representación o de la presentación de este tipo de dibujos de presentación es la iluminación y la representación de los materiales. Aquí vemos un ejemplo que ha partido de una idea de concepto que se ha tenido de un proyecto y cómo se puede lograr, digamos, un cierto efecto basado fundamentalmente en lo que es el contraste de la pieza con el fondo y lo que son los distintos elementos que constituyen su diseño. Es importante realizar esquemas que comprendan esas secciones de corte del objeto, que las hemos visto también representadas aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los distintos elementos que constituyen todo el sistema y la relación espacial de estas con respecto al punto de iluminación que fijemos. El entorno, que muchas veces se puede marcar en el propio soporte detrás, en el fondo del soporte utilizado, y el punto de vista del espectador, que como hemos comentado es fundamental. Más ejemplos de la importancia de la representación de los materiales lo tenemos, por ejemplo, con este esquema, que muchas veces la búsqueda de la representación ya viene aportada por parte del diseñador en sus dibujos de concepto. En el dibujo de presentación ha utilizado el rotulador y luego una serie de grafismos o de trazos que han remarcado la posibilidad de representar lo que es una superficie que posiblemente esté cromada con una superficie de plástico que contiene unos tonos azules. Por lo tanto, estamos representando también los materiales. Distinguimos entre metales pulidos, cepillados, metales cromados, plásticos brillo mate, elastómeros maderas. Es decir, podemos transmitir a través del dibujo y del color y de la trama, con un poder de presentación importante, todos estos tipos de materiales. Conclusión, por tanto, de lo que es el dibujo de concepto y presentación. Primero, es muy importante establecer criterios para lo que es el desarrollo de este tipo de dibujo. Fundamentalmente, situar un tipo de dibujo u otro dependiendo de la fase del proyecto donde estemos. El alumno comprende de esta manera la necesidad de mostrar el objeto a diseñar antes de que se produzca el cierre del diseño definitivo. No es ahora cuando tenemos que pasar a hacer planos, no es ahora cuando tenemos que pasar a hacer otro tipo o utilizar otro tipo de herramientas, que son de alguna forma mucho más cerradas. De esta forma concluimos en la importancia que tiene el dibujo de concepto y el dibujo de presentación en como herramienta proyectiva para el diseñador industrial.